La otra parte fue desarrollada por un australiano que vive en Inglaterra, que se llama Williamson. Y este Williamson, estudiando la nutrición de las plantas y la presencia de los elementos en los micrositios de absorción, él se dio cuenta que hay un mecanismo de oxirreducción en los micrositios de absorción que son muy, muy importantes, porque cuando, por ejemplo, el radical hierro está bajo la forma férrica, que es con 3 valencias, el hierro tiene una capacidad, una presencia eléctrica muy fuerte, una carga eléctrica muy fuerte. Y esta carga eléctrica retiene los elementos, impidiendo la lisiviación y la pérdida por escurrimiento en el suelo. Y cuando termina el oxígeno en el ambiente de estos micrositios, entonces hay la ocurrencia de bacterias que no dependen de oxígeno, que son las anaeróbicas. Y estas bacterias segregan un gas, que es el gas etileno, y ese gas etileno tiene la facultad de actuar sobre el radical férrico, haciéndolo ferroso, o sea, pasando con 3 valencias, pasando a 2. Cuando pasa de férrico a ferroso, eso produce un relajamiento de la presión por la carga eléctrica, con lo que los elementos son liberados justos en los puntos de captación y de absorción de los vegetales, y ahí el vegetal absorbe el fósforo, el potasio, en fin, todos los elementos que necesita para su nutrición. Y este es un ciclo que se renueva permanentemente en la naturaleza y es la base de todo eso que estamos viendo aquí, de los bosques y todo. Bueno. Entonces, si las plantas se nutren en condiciones naturales de mecanismos que estén ya en el suelo, ¿para qué los fertilizantes? Esta pregunta se contesta con lo que hoy nosotros llamamos de transmutación de los elementos. Y eso es lo siguiente. Yo tuve un proyecto en Brasil desde el año 64 hasta el año 2002, 33 años. Y medí el fósforo existente en el suelo cuando empezamos, y teníamos 0,96 ppm. Al encerrar el proyecto un poquito antes, en 1999, nosotros hicimos un trabajo de investigación de una tesis de una estudiante ahí de posgrado, ahí orientada mía, de la Universidad Federal de Santa Catarina, y encontramos 28 ppm de fósforo, comparando con el vecino que estaba en 2. Y el fósforo total del vecino estaba en nivel de trazas, y el de nosotros ahí en nuestro proyecto estaba en 100. Entonces sí hubo una formación de fósforo natural. Esta formación se da en base a la transmutación, o sea, la conjugación de elementos que con una coherencia, ¿no? Una coherencia de pesos moleculares produce un tercer elemento. En este caso, se puede, por ejemplo, como el fósforo tiene peso molecular 39, podría ser una combinación de oxígeno que tiene peso molecular 1 con flúor que tiene peso molecular 38. Y así hay muchas posibilidades. Bueno, con la transmutación de los elementos, entonces, hay, siempre y cuando, y eso repito, los suelos son suelos de alta porosidad, suelos que no fueron movidos por ninguna clase de agresión, y que entre el oxígeno, que le entre el agua, entonces que estos procesos, esos procesos bioquímicos se pueden desarrollar, entonces sí, no es posible producir
cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de producto sin necesidad de fertilización. Claro, como los suelos actualmente en todo el mundo están extremadamente intoxicados y extremadamente mal manejados, a veces para empezar el proceso hay necesidad de una incorporación de algún fertilizante fosfórico, pero en este caso siempre se usan roca, un fosfato natural, o sea, un fosfato que tenga una baja solubilidad, porque nosotros cuando ponemos eso sobre el suelo, nunca tocando, nunca moviendo el suelo, estos productos sirven no como fertilizantes del suelo, sino como fertilizantes de la vida del suelo, porque todo lo que hacemos es trabajar con la vida del suelo. A medida que la vida del suelo, que se llama biocenosis, se desarrolla positivamente, eso significa aumento de fertilidad, eso significa aumento de producción, eso significa aumento de salud. Entonces, los caminos están, tenemos todas las herramientas para producir, y eso es muy importante, en cualquier escala, desde, como decía, de 2 hectáreas hasta miles de hectáreas, entonces, ¿podemos producir? Sí. El problema es que hay que cambiar el paradigma de la agronomía en todo el mundo. Y este paradigma tiene que abandonar, tiene que deshacer totalmente la idea de que las plantas se nutren sustancias solubles, que es una idea que es solamente positiva para la industria y que trae toda la desgracia porque los productos solubles producen la dependencia que nosotros llamamos de ruta de dependencia de los venenos, y esto pasa a los alimentos que nosotros estamos comiendo. En Brasil hoy prácticamente todos los alimentos son contaminados porque hay una producción, hay una utilización por persona año de 5,72 kilos. Entonces eso es una barbaridad, y tenemos el campeonato en el mundo de país de mayor consumo per cápita. Eso es una vergüenza para nosotros, es una barbaridad permitida por el gobierno, que sabe de eso, que tiene todas las informaciones y sin embargo está totalmente sumiso a las multinacionales y hacen, nosotros decimos, oídos de mercador, o sea, que no dan la más mínima importancia, la más mínima, no actúan en el sentido de cohibir eso y tener una posibilidad como tenemos realmente, y eso está comprobado en todo el mundo, ¿no? Que sí, que podemos producir lo que necesitamos, podemos producir para exportación, para ayudar la alimentación del mundo, eso no hay ninguna duda, y con procedimientos sanos, con procedimientos que protegen la naturaleza, con procedimientos que no contaminan, y como consecuencia que pueden seguramente salvar la humanidad, porque nosotros estamos en un camino muy peligroso, la contaminación es muy fuerte, los efectos hoy medidos del degelo, de los glaciales, está cada vez más fuerte, digamos, la pérdida de hielo, y esto significa un cambio climático muy importante, y este cambio climático va a producir la elevación de los niveles del océano. Y ahí el primer gran pueblo que va a sufrir se llama Nueva York. Se sube el nivel del agua, la isla de Manhattan se termina. Entonces son situaciones que están ahí, ¿no? Y los norteamericanos parece que no se dan cuenta que eso es un peligro inminente, y que sí hay que cambiar el paradigma, y lo que es muy importante, que sí que tenemos condiciones de tecnología para el cambio, sea en la escala que sea. Eso significa un cambio en el proceso industrial que tiene que dejar de producir estos monstruos, esas máquinas monstruosas con un peso que hace una tremenda contaminación en el suelo, y la compactación del suelo significa la ausencia de entrada de oxígeno, de agua.
Entonces los ciclos biológicos de la trofobiosis, que es la cuestión de las enzimas, el ciclo etilénico, que es el trabajo de Wilson, y la transmutación, que es el trabajo de Kervran, un otro francés, y de un soviético, Vieux-Hélin. Entonces todo eso, si nosotros trabajamos con estos principios, con estas informaciones, y volcamos la investigación agrícola de hoy, que es absolutamente dirigida a la industria y a los venenos, para la vida y a favor de los productores, a través de la humanidad, seguramente podemos, en un tiempo razonable, tener una condición humana mucho más favorable. Que si tiene que arar, porque el arado ahí tiene consecuencias muy negativas, ¿no? No es solamente la ruptura de la estructura de la estructura del suelo, sino que también cuando se ara, que las camadas internas del suelo se vuelven para afuera, que reciben la incidencia de los rayos solares. Eso significa que hay un proceso de oxidación de la materia orgánica que produce, desde luego, una pérdida de materia orgánica. Y la materia orgánica es el gran factor de vida del suelo y de la vida de nosotros también. Ahora, ¿qué pasa? Cuando con la oxidación de la materia orgánica, los elementos se tornan disponibles. Entonces eso produce, si usted hace una alación, por ejemplo, en un campo como este acá, ¿no? La reacción inmediata es muy favorable, porque hay una disponibilidad, se produce una disponibilidad de nitrógeno. Entonces eso produce un efecto aparentemente muy interesante, pero a partir del segundo o tercer año que se consume el nitrógeno, ahí viene la producción abajo, y es lo que entonces ahí para que haya la posibilidad de producción, hay que agregar fertilizantes, y en este caso de alta solubilidad. ¿Por qué? Porque la verdad, la agricultura que se hace hoy en suelos arados no es una agricultura, es una hidroponía, porque en la verdad, con las sustancias solubles y con la humedad se produce la posibilidad de nutrición de las plantas, pero no por el suelo. El suelo nutre, el suelo alimenta la vida vegetal siempre y cuando es un suelo de alta porosidad, de buena estructura, permeable, y que permite la entrada, repito, de oxígeno y el aire, y que se permiten el desarrollo de estos procesos de biocenosis, de trofobiosis, de ciclo etileno, de transmutación, en fin, estos procesos que son procesos de vida y son procesos naturales, y eso es una otra cosa que las multinacionales trabajan muy bien, a su favor, desde luego, porque dicen que los productos naturales es un atraso. Es una tremenda mentira. Atraso es usar productos que llevan a la muerte y no a la vida. Porque cuando se dice que hay que usar los principios naturales, no significa absolutamente el uso de procedimientos de los ancestrales. Desde luego hay que agregar a la conducta actual todos los avances científicos que son fantásticos en los últimos años. Y nosotros sí utilizamos eso a nuestro favor, a favor de la vida. ¿Cómo? Impidiendo la utilización de cualquier tipo de agresión al suelo. Ahora, cuando se empieza un trabajo para producción ganadera, o mismo para producción de grano, siempre hay un periodo que nosotros, en nuestra experiencia, es de 3 a 5 años, según las condiciones previas del suelo, que es la desintoxicación del suelo. O sea, es cuando el suelo deja de ser un organismo casi muerto para ser un organismo muy vivo. Y en esta transformación hay un proceso permanente de reestructuración del suelo. Y este proceso lleva de 3 a 5 años. Entonces, no es que en el día siguiente, claro, si hace PRV, pastoreo racional basal, en el día siguiente ya tiene ganancia, pero por otras razones. Pero para tener las producciones máximas, entonces sí, ahí hay demanda de un tiempo
que cada año va mejorando el suelo y a la medida que mejora el suelo, mejora la productividad, mejora la carga, en fin, la producción final de leche o de carne. Yo, cuando encerré mi proyecto en el año 2002, tenía una carga 8 veces superior a la carga de la zona. Y era un suelo de una fertilidad original muy baja. Le doy el dato: materia orgánica 0,34 y fósforo 0,96 ppm. Entonces se dan cuenta que era un suelo pura arena y arena de baja calidad. Sin embargo, cuando cerramos el proyecto, por razones que no tienen nada que ver con el PRV, sino por razones externas, que no es el caso de comentar, teníamos el suelo equilibrado en estos 33 años, a excepción de los 2 primeros años que tenía problemas de hormiga. Ya a partir de 3 años se fueron las hormigas por la presencia de materia orgánica, y en este caso 31 años, nunca usé ninguna clase de agrotóxico. Y la parte de fertilizante que usé hasta el año 80, como tenía una ficha de cada parcela, hice un balance y lo que salió en leche y carne, en fósforo, fue muchísimas veces más lo que entró. Entonces, sí, el fósforo se creó en este ambiente, y en este ambiente de formación por la transmutación llegamos a 28 ppm. Un mensaje a los ganaderos, ¿no? Yo diría que los ganaderos tienen que hacer su producción en base a pasto. Olvídense de los piensos. El rumiante es un animal que necesita volumen. Tiene que comer voluminoso. ¿Por qué? Porque la base de su digestión es el rumen. Y el rumen es un ambiente que llega a tener en las vacas más grandes 200 litros. Entonces, una vaca normal tiene entre 120 y 150 litros. Entonces, ustedes se dan cuenta, para llenar un ambiente de 150 litros necesita mucho volumen. Y ese volumen es el pasto. El pasto es la energía solar, que no tiene costo, no contamina. Y una cosa muy importante, no se puede embolsar la energía solar. Y por eso la agronomía convencional no habla de la energía solar. Incluso cuando trabaja la parte de fotosíntesis, que es fundamental en el proceso de vida, por lo general, como es un proceso muy complejo, con rutas de transformación también muy complejas, por lo general, los profesores tratan el tema muy superficialmente y los estudiantes no saben nada de fisiología vegetal y en consecuencia no saben nada de agronomía. Primero, yo diría que no son herramientas, son procedimientos, ¿no? Porque la herramienta tiene una connotación de un hierro, ¿no? Entonces eso ya crea una pequeña contradicción mental. Bueno, la situación es así, ¿no? Primero, el productor tiene que cambiar su procedimiento. Tiene que producir una ruptura violenta, fuerte y total. O sea, de hoy adelante no uso más procedimientos que contaminan. Significa, no va a usar arado, no va a usar rastra, no va a usar subsolador, nada de esa porquería. Eso todo va a cacharra, se dice, ¿no? Como hierro viejo, ¿no? Que no sirve. Eso primero. Segundo, no va, desde luego, a hacer ninguna agresión. Ahora, claro que si hace, por ejemplo, si hace producción animal de bovino, sea carne o sea la leche, la cosa es muy tranquila, muy fácil, no tiene ninguna clase de dificultad. Solamente tratar que el área de pasto sea dividida, el área total en 60 hectáreas, 60 parcelas mínimo, y hay todo un mecanismo para llegar a este número, ¿no?
y se hacen las divisiones con alambrado electrificado, que es una cosa muy barata. Cada parcela tiene que tener agua, que es otra cosa que hoy tenemos una tecnología que es muy barata, muy fácil, y manejar, nada más que eso. O sea, porque el tema es así, cuando se hace PRV, pastoreo racional basal, que hay una alta concentración de animales en pequeñas parcelas, en pequeñas superficies, esto produce una deposición de materia orgánica muy alta. Para que se tenga una idea, un vacuno de 500 kilos excreta 24 kilos de boñiga, que nosotros llamamos bosta, y en la Argentina también se llama bosta, pero acá, cuando hablé de bosta, la gente se puso un poco, no sabía lo que era, ¿no? Bueno, es la boñiga, o el excremento, ¿no? O las heces, si quiere, ¿no? Y entonces, además, produce más de 16 litros de orina, que tiene la urea, que es nitrógeno. Bueno, entonces son 40 kilos de materia orgánica. Ahora ustedes se dan cuenta, supongamos una carga de 200 animales por hectárea instantáneo en una hectárea. Entonces 200 animales, o 200 UGM, multiplicado, 40 son, 200 son 8.000, ¿no? O 8.000, o sí, 8.000, o 80, no, 80.000, 8.000, sí. 80.000, pero 8.000, pero eso, esta ocupación de esta parcela, acá, en las condiciones de clima que hay acá, yo diría que se puede usar 6 veces por año. Entonces multiplicamos 8.000 por 6, son 48.000. 48.000 dividido 10.000 son cerca de 5 kilos de materia orgánica por metro cuadrado. O sea, en un cuadradito así se pone 5 kilos de materia orgánica. La huerta normal no tiene un aporte tan alto de materia orgánica. Esta materia orgánica, así concentrada, porque lógico, cuando hay la ocupación, enseguida de la ocupación, los animales salen. Y ahí la parcela se queda en reposo. Este reposo lleva, yo diría acá, en las condiciones de acá, entre 25 y 50 días, así como los extremos. Pero durante este periodo de reposo ocurre un proceso un proceso biocenótico muy intenso, porque quedó una alta carga de materia orgánica, y esta materia orgánica entra en un proceso de mineralización muy intenso, y rápidamente se transforma en nutrientes para los pastos, y a su vez, el pasto que está producido por este nuevo material aportado en la parcela tiene una producción muy fuerte. En portugués se dice vicejante, no sé cómo sería la palabra en español, ¿no? Entonces, o sea, muy vigoroso, ¿no? Y ese vigor significa más materia seca, más proteína, más carbohidrato, más energía, más vitamina, más minerales, todo ese conjunto, digamos, este universo que significa alimentar, nutrir una vaca, ¿no? Y como consecuencia se produce una leche sana, una carne sana. Y quiero hacer una afirmación que me parece muy importante. Cuando en ganado de carne se produce en base a pasto, la grasa que tiene la carne o la grasa que tiene la leche tiene un contenido de un ácido, que es el ácido linoleico conjugado, que es el principal factor natural anticancerígeno. Entonces, miren, si tenemos una producción de carne a pasto, además de ser un producto de alta calidad biológica, ¿no? Tiene además una grasa que es una protección de nosotros contra el cáncer. Entonces, estos hechos son hechos que son ocultados de la gente, no son divulgados. ¿Por qué? Porque no interesa a la industria
que ser divulgado, porque en el momento que se divulga eso y que la gente tome conciencia, los consumidores toman conciencia de eso, y obviamente primero los productores, es obvio, ¿no?, que consumen sus propios productos. Esto significa salud, esto significa una parte importante de la felicidad humana, que es tener una buena salud.